Bueno, Pepe, gracias por acompañarnos hoy en la universidad. Esta mañana en el conversatorio que tuvimos con los estudiantes, vos hiciste un recorrido muy claro por estas cuestiones relacionadas al consumo, a la cultura del consumo, al neoliberalismo. Entonces, una pregunta que podemos pensar o que surge de lo que empezamos a charlar hoy es cuál es la situación en América Latina y cómo podemos pensar lo que está ocurriendo en los distintos países de la región. Hoy vos también hablabas de Chile, ¿no? Esto de que cuáles son los efectos de las políticas, de tantas décadas de políticas neoliberales en la región y cómo considerás un poco lo que está pasando, que de repente ahí empieza a haber reacciones en distintos países, ¿no? Es evidente que existe un complejo de fuerzas contemporáneas, más o menos claras, que operan sobre nosotros mismos, sobre las cuales podemos incidir y en otras no, que determinan, junto con el pasado, la tragedia de nuestra historia contemporánea. América es una, pero es una también diversa, con diferentes matices históricos, ubicada distinta al mundo. Hay una costa del Pacífico. El mundo que viene parece que traslada su centro más gravitante hacia el Pacífico. Pero allí hay una América indígena acampada en la espina dorsal de los Andes, que recorre nuestro continente y nuestro subconsciente americano. Hay una parte muy ligada a la cultura mediterránea, como somos los del Río de la Plata, naturalmente. Existe esa policromía compleja. Brasil, el complejo sociológico más interrelacionado en materia de razas, colores, sedencia. América es una, pero es diversa. Y en ese mundo padecemos contradicciones del mundo contemporáneo, que van más allá de nosotros. De todo lo que puede influir en nosotros, creo que lo más importante es lo que casi no vemos. Es que el patrimonio de los países en general, incluyendo los emergentes como nosotros, en términos promedio a nivel del mundo, apenas puede crecer alrededor de un 2% anual. Mientras que la acumulación de capital de la economía corporativa, tanto financiera, de servicios, como industrial en el mundo, crece por lo menos entre un 12 o un 15% anuales. Este fenómeno, que es lo que menos se ve, está determinando que en el área subdesarrollada del mundo, estos capitales que vienen de afuera, que no razonan nacionalmente porque su escenario es el mundo, van adquiriendo los centros neurálgicos de nuestras economías. Y las viejas burguesías nacionales, un tanto patriarcales, se van lentamente refugiando en el rentismo.
más que nada. Y más que ser empresarios, son rentistas, buscando seguridad o sintiéndose acorraladas que no pueden competir. Este fenómeno que no se ve significa una especie de neocolonialismo a escala mundial, frente al cual no tenemos respuesta, o que la eventual única respuesta es que el Estado Nacional entre a participar en esto. Este es el desafío que viene por delante. Y existen reminiscencias del pasado. Esas reminiscencias son una izquierda que con sus razones, contraria a la explotación del hombre por el hombre, soñó, luchó, levantó utopías por las cuales pensó que cambiando la propiedad y la orientación de la economía iba a tener un hombre nuevo. Y no pudo medir. Creo que esa izquierda era hija del racionalismo. No pudo medir que un sistema, además de una forma de producir y distribuir, es una cultura. Y que los cambios culturales, en el fondo, son la verdadera revolución. Que es más fácil cambiar el cambio material que la matriz cultural de una sociedad. Se encuentra hoy prácticamente sin asunto, porque se encuentra con un mundo en que aparentemente el capitalismo se ha impuesto como veredicto mundial y una supuesta sociedad liberal es el ideal, pero ni la sociedad es liberal, y entonces sobrevive la incertidumbre y la queja de los viejos revolucionarios jacobinos. Queremos la igualdad bajo los techos en los cuales vivimos, no la igualdad frente a los papeles, al derecho, sino la igualdad en el origen, en el arranque, la igualdad de oportunidad en el origen de nuestra vida, y no la igualdad de papel que tenemos, que nos produce una honda frustración, ¿verdad? Bueno, en ese dilema estamos. No es sencillo. ¿Y qué te parece cuál es el rol de los estados en la región? ¿Qué deberían hacer los estados para poder avanzar con esta idea de la igualdad real, la igualdad de algunos? Creo que los estados tienen 2 o 3 caminos. Primero tienen que defender. Los estados hace 50, 70 años, lo ideal es que fueran el escudo de los pobres. Defendieran a los pobres por la enorme capa de injusticia en la distribución del ingreso que hay. Pero hoy tienen que seguir defendiendo a los pobres, pero tienen que defender a todas las capas de la sociedad en un mundo cada vez más complejo, donde lo que podemos llamar nuestros ricos latinoamericanos son apenas riquillos en lo que es el mundo actual. Y darse cuenta que necesitamos, sin renunciamiento, una sólida política de alianza y de defensa del patrimonio común, buscando desarrollarnos y distribuir mejor. Porque curiosamente,
precisamos capital e inversión. Y somos formidables generadores de capital que se invierte en otro lado, no se invierte en América. ¿Por qué? Porque nuestras burguesías están acorraladas por el mundo transnacional y se están transformando en burguesías rentistas. Las tenemos que sacudir de parte del Estado, no con el sueño que dejen de ser burguesía, sino que sean parte sustantiva del desarrollo nacional. Esto no es sencillo, tiene muchos líos, muchos problemas. Significa un cambio cultural en la izquierda y en la derecha. El Estado tiene que cumplir otro papel. Pero bueno, me estás haciendo preguntas que no son sencillas. No puedo darte respuesta. No quiero contestar con lugares comunes para quedar bien. Quiero contestar desafiando el pensamiento, porque no le podemos pedir a Ada Enemy o a Carlos Marx que nos den respuesta para un tiempo distinto en el que nos toca vivir. Y este tiempo también está asignado, además de estas burguesías que se convierten en burguesías rentistas, por las multinacionales que operan en la región en relación a la extracción de los recursos naturales también, Sí. ¿no? Ese también es otro componente que me parece que... Sí. Se establecen en eso porque es lo que más le conviene. Pero también explotan nuestro mercado, por raquíticos que sean. Ahí está McDonald's vendiendo refuerzos. Miserables refuerzos infames, convenciéndonos y creando una cultura en un país donde tenemos asado y otras cosas. Y terminamos comprando ese engendro. Y creándonos dependencia cultural también. Están atacando todo. Aparece una cadena de farmacias que nos liquida las farmacias de barrio, porque tiene un poder de compra que compra todo. Nos compran industrias para cerrarla, porque le conviene trabajar con la filial que tienen en otro lado. Porque la multinacional no es que sea mala o buena, es una nueva forma de trabajar que tiene un staff tecnológico que no tiene frontera, cuyo escenario es el mundo y que busca la rentabilidad. Y entonces su estrategia no tiene por qué coincidir con el interés nacional. Esto no es un problema de maldad o de bondad, es una transformación del capitalismo contemporáneo. Tonto de nosotros si no lo vemos. Quiere decir que la respuesta que tenemos que crear nosotros, voy a ser más claro. Si queremos defender a nuestros farmacéuticos, tendremos que propiciar que se junten y terminen formando una empresa colectiva que se defienda. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Y si queremos que McDonald's no nos colonice, tendremos que organizar a nuestros boliches que se autodefiendan, organizándose colectivamente. ¿Por qué? Porque agrándate o vete, decía un ministro norteamericano. Y para agrandarse, los chicos no tienen otro camino que juntarse con sus pares. Pero este es un fenómeno cultural. Tenemos que enfrentar el patriciado capitalista que existe no solo en la cuestión feminista. El patriciado existe como una forma cultural en nosotros y no es fácil crear respuestas colectivas para dar frente a eso. Es una transformación hacia la apropiación individual de la plusvalía utilizando métodos que son colectivos.
porque esa gran empresa significa una diferenciación de trabajo calificado, donde hay especialistas en la dirección, que son asalariados, de categoría, especialistas en esto, en otro, que jamás va a tener la burguesía nacional con capacidad de poder competir con eso. Pero ese staff que la aplasta pertenece a alguien. Y esto mismo que vos decís, y lo decías recién, vale para los países, ¿no? Claro, claro, esto se mete dentro de los países. Porque en los países los gobiernos tienen esta contracción, tienen que generar trabajo para su gente. Y necesitan para eso inversión. Pero la inversión nacional se escapa, porque se siente débil, porque no tiene fuerza. Entonces tienen que atraer inversión directa extranjera. Pero para atraerla, esa inversión pide requisitos y ventajas comparativas que tal vez no tiene la nacional. Vos decías recién cuando empezamos a conversar que América Latina es una, pero es diversa. Y entonces, ¿cuál es el camino para la integración? Pensando en esto, ¿no? Respetar la diversidad y entender que cualquiera sea la inclinación ideológica y banderas de juntarse, que tienen que estar por encima de las diferencias ideológicas. O nos juntamos o somos una hoja al viento. Este es el problema. Porque que me digan que algún país de América Latina puede negociar en un plano de igualdad con un país como China, como Estados Unidos, como la India, estamos locos. O como Europa, estamos locos. Como decía un historiador argentino, fundamos muchos países, por ahora hemos fracasado en fundar la nación. Y esto que vos planteabas recién hace un rato cuando estábamos conversando sobre los canales para la integración de nuestros países, y vos hablabas de la función de la universidad. Ah, sí. Yo creo que la etapa más importante es de carácter universitario. La confluencia de las universidades de América Latina, sistemas de formación, sistemas de comunicación, sistemas de investigación comunes, repartidos, ser propietarios de la creación de conocimiento en común y la creación de inteligencia que tenga la visión y la necesidad de la integración son más importantes que la integración económica, porque ello va a determinar integración económica. Pero la integración económica sí no deja de ser un negocio, y eso es débil en cuanto a las ventajas del negocio desaparece. Hay que recrear una inteligencia a favor de la integración, y esa es una batalla en el campo de las universidades. Mucho más en el mundo que va a venir, en el cual yo no voy a estar. La etapa actual de evolución del capitalismo va a determinar que el grueso de los trabajadores del futuro que produzcan plusvalía son de formación terciaria. No va a haber mucho lugar en las empresas más prósperas para los trabajadores no calificados. Eso no dejan plusvalía. Los que van a dejar plusvalía son los de túnica. Son los trabajadores que gastan 4, 5, 6 años de formación en una universidad. Esos son los proletarios del futuro. Los proletarios de ayer eran de gorra y brin. Los proletarios de mañana están bien vestidos, son bastante modernos,
suelen usar autitos que los paran en la puerta, pero no dejan de ser proletarios. Y entonces ahí las universidades tenemos un rol Ahí, ahí, fundamental. ahí está la gente más importante del porvenir. Por eso defiendo las universidades y todo lo que viene. Y la batalla que hay que dar en el campo de las universidades. Yo digo, la batalla política en el campo de las universidades es la batalla en el seno de la clase obrera del futuro. Tremenda responsabilidad nos toca entonces, ¿no? ¿Mm? En la formación de esos Claro, futuros. claro. Porque el mundo cambia y cambia aceleradamente. Necesita trabajadores de alta calificación por la evolución tecnológica de la humanidad. De todas maneras, no van a dejar de ser trabajadores, van a generar plusvalía, los van a explotar, etcétera, etcétera. Claro, pero ahí entonces tenemos que reforzar el pensamiento crítico, ¿no? Claro, En los estudiantes. claro. Pero bueno, eso es parte del futuro. Estás hablando con un viejo que tiene 85 años y está planteando problemas que él no va a ver, pero que los ve venir. Bueno, muchas gracias.